Bueno, ya para terminar este bloque de Mare Madeira intensivo que estamos teniendo, voy a presentaros el trabajo que antes introducía, en el que manipulamos la temperatura en los tanques, intentando simular una ola de calor e intentando entender hasta qué punto comunidades invadidas y no invadidas se ven afectadas de manera diferente o no, y además intentar saber qué efectos puede tener en la invasibilidad de las comunidades. Digamos que fue un experimento que tuvo dos fases, una primera parte en tanques y otra segunda parte, digamos, de resiliencia o evaluando la invasibilidad en campo. Decir también que este trabajo digamos que son los resultados preliminares que forman parte del proyecto de tesis de nuestro compañero Nuno Castro, y bueno, que me voy a presentar aquí. Simplemente a modo de introducción, bueno, todos sabemos la gran cantidad de impactos humanos que están afectando el sistema marino. Cambio climático, destrucción de hábitat, introducción de especies no nativas, etc. El problema es que en muchos casos todos los diferentes factores de impacto interactúan entre ellos. Muchas veces no los consideramos a la hora, la interacción entre ellos a la hora de hacer los experimentos por la dificultad logística que ello implica y de interpretación muchas veces. Nosotros en nuestro laboratorio intentamos integrar en la medida de lo posible varios factores y este es el caso, ya que cuando interactúan entre ellos a veces los efectos son diferentes, se amplifican, se suman, etc. Bien, en los últimos años cada vez se están intensificando más las ondas de calor, son más frecuentes y la duración de las ondas de calor son más largas, ya no solo de 5 días, sino que llegan a 10 o más días, ¿verdad? Partiendo de esto, decir que las ondas de calor y las especies no nativas interactúan, son dos impactos que entre ellos pueden tener efectos interaccionar y en principio parece que las ondas de calor podrían incrementar la probabilidad de que las especies no nativas colonicen nuevos hábitats y que puedan incluso desplazar especies nativas. A raíz de esto propusimos el experimento en el que intentamos comparar las respuestas que comunidades, siempre trabajando con las comunidades de macroinvertebrados sésiles, nativas versus otras con especies no nativas, digamos, comunidades ya invadidas, podrían responder a una onda de calor simulada en el sistema de tanques, intentando simular dos ondas de calor con diferentes gradientes y también con diferente duración. Y el segundo objetivo, que como digo fue una fase posterior en campo, evaluar hasta qué punto los efectos de estas ondas de calor en las comunidades pueden afectarles y pueden influir después en el asentamiento de las especies no nativas en un entorno portuario. Bien, el experimento fue realizado pues, en nuestro laboratorio, en el sistema de tanques. Y antes de nada, pues lo que nos propusimos fue recolectar las comunidades, macroinvertebrados sésiles. Para ello colocamos placas siguiendo la metodología que expliqué antes, dentro y fuera de la marina. Dentro de la marina, donde sabemos que tenemos una gran presión de propágulos de especies nativas, y fuera, donde en teoría íbamos a recolectar comunidades nativas. Las tuvimos durante 4 meses en campo y luego bueno, pues analizamos la comunidad de macroinvertebrados sésiles intentando caracterizar los patrones de abundancia y las diferentes especies de los dos entornos, dentro y fuera de la marina. La onda de calor la simulamos en los tanques del laboratorio, simulando una onda de calor corta de 5 días y una onda de calor larga de 10 días. Y después establecimos tres temperaturas. Una temperatura control ambiental de 20 grados y más 4 y más 8, digamos, una onda de calor moderada y extrema. Bueno, y esto fue cross, ¿no? Digamos, onda de calor corta con cada una de las temperaturas, larga con cada una de las temperaturas. Colocamos 5 placas, 5 réplicas de cada una de las comunidades dentro de cada tanque.
Bueno, aquí tenéis un poco el sistema, un diseño muy simple de cómo funciona nuestro sistema. Tenemos una captación, filtramos el agua antes de ir al resto del sistema y en los tanques cabecera manipulamos la temperatura y luego se distribuye a los tanques experimentales donde con los ordenadores de cada uno pues, monitorizamos y controlamos la temperatura. Aquí tenéis una imagen de los subtanques experimentales. Cada una de las placas estaba dentro de su propio cubo, mini tanque, digamos, con lo cual fueron réplicas independientes y la temperatura, como veis aquí, la manipulamos con un baño María. Además de hacer un precalentamiento para que sea más controlado, pues tenemos también la temperatura del agua del tanque grande que queremos para que sea más estable. Bien, en cuanto a la variable de respuestas utilizadas para comparar la respuesta y para evaluar la respuesta de las comunidades a la onda de calor, lo que utilizamos intentamos cuantificar la pérdida de especies, cómo las comunidades se fueron afectadas. Para ello utilizamos un índice semicuantitativo, evaluamos después de la onda de calor las especies, identificamos y cuantificamos qué porcentaje de cada especie de la placa estaba en malas condiciones o había incluso desaparecido. Esto es un índice que está ya en un artículo publicado del grupo previamente. Para el objetivo 2, todas las placas que fueron sometidas a la onda de calor se colocaron posteriormente en la marina, digamos en el entorno donde sabemos que tenemos llegada de especies no nativas. Además colocamos 10 placas adicionales para monitorizar la llegada, digamos, para saber qué especies teníamos durante el periodo de segunda fase del experimento, del periodo de campo. Y en este caso, pues hicimos un muestreo más tradicional, digamos, cuantificando las especies que llegaban, la abundancia y la cobertura al final de la fase de campo. En cuanto a los resultados, como digo, preliminares por ahora, antes de nada, pues verificamos que efectivamente las comunidades de fuera y las de dentro se diferenciaban en cuanto a la dominancia de especies nativas o no nativas, por lo que pudimos proceder, digamos, con el experimento. Las comunidades de dentro eran dominadas por especies no nativas y las de fuera dominadas por especies nativas y criptogénicas. En cuanto a los efectos de la onda de calor, hicimos análisis univariados del número de especies afectadas y de la cobertura total afectada. Y las, digamos, condiciones extremas de mayor temperatura de 28 grados centígrados junto con la duración más larga de 10 días, pues afectó a ambas variables. Como veis en los gráficos, las barras mayores indican un grado de afectación mayor en cuanto al número de especies, pérdida de número de especies y a la pérdida de cobertura. Sin embargo, sí que las comunidades invadidas a 28 grados centígrados, más especies se vieron afectadas, pero la pérdida de cobertura no fue tan significativa. Esto parece sugerir que algunas de las especies, que tenemos en la comunidad invadida podrían tener algún grado de capacidad de adaptación a esta temperatura mayor, con lo que mantiene la cobertura en rangos similares a no ola de calor o a onda de calor moderada. Como digo, son resultados preliminares y aún son interpretaciones que tenemos que desarrollar más. También hicimos un análisis multivariado para, en este caso, por separado, las comunidades invadidas y no invadidas, introduciendo solamente dos factores, onda de calor larga o corta versus temperaturas. Y en este caso parece que el efecto en cuanto a cómo afectó a la estructura y composición de las comunidades no está asociado con las temperaturas, sino que está más asociado con la duración de ellas, independientemente de la temperatura aplicada. En cuanto a la invasividad de la segunda fase, en la que todas las placas las colocamos en el campo para ver el reclutamiento, utilizando en este caso por ahora solo aquellas especies no nativas que detectamos en las placas control, verificamos que aquellas placas que provenían de la onda de calor extrema, independientemente de si fue larga o corta, de 28 grados centígrados, tuvieron un reclutamiento mayor de especies no nativas.
En el caso de la cobertura, este efecto parece que hay una tendencia, pero no fue significativo. Como conclusiones finales, pues decir que encontramos diferencias entre las comunidades de fuera y de dentro a pesar de la cercanía de los hábitats. Las ondas de calor extrema, de condiciones extremas, tanto de temperatura como de duración, parece afectar a ambas comunidades, estén invadidas o no. Sin embargo, aquellas que estaban dominadas por especies nativas, a mayores temperaturas y con ondas de calor mayores, aparentemente fueron más homogéneas, lo que parece sugerir que algunas especies en esas condiciones de onda de calor extrema podrían verse favorecidas, podrían mantener las coberturas de la comunidad. Y finalmente, la invasividad de las comunidades de macroinvertebrados sésiles, en este caso, parece verse afectada por la temperatura extrema, la onda de calor extrema de 28 grados centígrados. Como digo, son resultados preliminares y que aún tenemos que desarrollar más en detalle. Y nada más, muchas gracias. Cualquier pregunta. ¿Alguna pregunta para Ignacio? ¿O algún comentario? Venga, por aquí. Tú repites. Dime, sí, sí. Lo siento. No, ¿cómo? Bien, bien. Y otra vez, pero vaya. De eso se trata, ¿no? De eso se trata. Ignacio, una pregunta. ¿Han detectado alguna ola de calor en Madeira en los últimos años de 28? No, o sea, ¿por qué esos valores de temperatura elegidos basados en el IPCC o por qué seleccionaron esos valores? Claro, quisimos simular condiciones moderadas y extremas basado en la definición de una onda de calor. Lo que sí tenemos una compañera que sí está trabajando más en esta área y sí que esas temperaturas de 24, incluso 25 grados sí que se han detectado y tenemos registradas ondas de calor. Si quieres... Allí en Madeira, o sea, hasta 24 sí. y 25 ha sido últimamente lo que han registrado de pulsos Sí, si quieres térmicos. luego te pongo en contacto con la compañera que trabaja más, está desarrollando la tesis en concreto en eso, en Madeira. Y... No, por saber si a lo mejor también coinciden con las de Canarias, sería interesante vale. si se desplazan, ¿no? A ver, vamos a ver después. ¿Alguna más? Bueno, pues avanzamos. Muchísimas gracias. Gracias. Ignacio. Nada.